República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Área Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería, Aula Territorial Caracas, Colegio Universitario de Enfermería del Distrito Capital, Programa de Profesionalización de Licenciados en Enfermería. Algoritmo de la diarrea. Directora Coromoto Valera, Profesora Maití Ruiz. Integrantes: Hernández Kimberly, Ramírez Andrea, Ramos Desiré, Rodríguez Dagny, Rodríguez Mauri, Roa Aidelis, Saint Pasteur Rebeca, Salas Jaimar, Sánchez Grelice, Sánchez Girme, Seijas María. Diarrea. Se define como el tránsito rápido del contenido gástrico a través del intestino. La Organización Mundial de la Salud la describe como 3 o más deposiciones sueltas o acuosas al día. La absorción y secreción de agua y electrolitos en el intestino es un proceso dinámico y delicadamente equilibrado, y cuando se pierde este equilibrio se produce diarrea. Causas. Infección. La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos bacterianos, como la salmonella, Escherichia coli, Yersinia. También puede ser por virus, como rotavirus, y parásitos, como los amibas o los Cryptosporidium, la mayoría de las cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. Malnutrición. Los niños que fallecen por diarrea suelen padecer malnutrición subyacente, lo que les hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas. También, cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional. Fuente de agua. El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las heces de animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar dicha enfermedad. Síndrome de mala absorción. Es la intolerancia a la lactosa, al sorbitol o administración de lactuosa. Estos aumentan la secreción y la motilidad. Otras causas. Las enfermedades diarreicas se transmiten de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Condiciones higiénico-sanitarias deficientes, los cambios estacionales, estrés, cafeína y el uso de medicamentos. Fisiopatología de la diarrea. Aguda. Está la diarrea osmótica. La diarrea osmótica es consecuencia de la presencia en la luz del intestino de un exceso de solutos no absorbidos o no absorbibles que eleva la presión osmótica y favorece la retención de agua o incluso su salida activa hacia la luz intestinal. El déficit en la capacidad de digestión o absorción en el intestino, también denominado mala absorción, es una de las causas más comunes de este tipo de diarrea. Diarrea secretora. Ocurre cuando la secreción de agua hacia la luz intestinal supera la capacidad de absorción de esta misma molécula en el intestino delgado. Se relaciona habitualmente con la presencia de toxinas como las producidas por Escherichia coli enterotoxigénico o ETS, que actúan activando canales de intercambio de iones en la membrana del enterocito, permitiendo una secreción descontrolada de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Diarrea exudativa o inflamatoria. Es consecuencia de la disrupción del epitelio intestinal, frecuentemente por la multiplicación de un microorganismo patógeno. La destrucción del epitelio conduce a la exudación del plasma o incluso de sangre hacia la luz intestinal, unida a una ineficiente absorción de agua. Diarrea crónica. Los procesos básicos de incorporación de nutrientes al organismo son la digestión, la absorción y el transporte hasta la corriente sanguínea o linfática. Cualquiera de estos procesos que se altere puede producir diarrea crónica. También puede producirse cuando la capacidad de absorción intestinal queda superada, y en este sentido se describen 4 mecanismos clásicos en la fisiopatología de la diarrea. Diarrea osmótica. Se produce por la presencia en el intestino distal de un soluto no absorbido que aumenta la carga osmótica y arrastra el líquido a la luz intestinal. Diarrea secretora. Se produce por una mayor secreción de agua y electrolitos hacia la luz que supera la capacidad de absorción. Alteraciones de la motilidad. Por exceso, como la diarrea crónica inespecífica, producen diarrea pero no mala absorción. Diarrea inflamatoria. Se asocia a procesos infecciosos bacterianos o parasitarios que pueden, al lesionar o adherirse a la mucosa, disminuir la superficie de absorción. Clínica. Se debe comenzar con la anamnesis para determinar la duración y gravedad de la diarrea, las circunstancias de comienzo, el uso de fármacos, si hay dolor abdominal o vómitos, tomar nota de la frecuencia y cronología de las deposiciones, los cambios en las características de las heces, los cambios de peso o apetito asociados y la urgencia defecatoria o el tenesmo rectal. Se continúa con la evaluación por aparatos y sistemas y en los antecedentes personales se deben identificar los factores de riesgo conocidos de diarrea.
Examen físico. Debe evaluarse el estado de hidratación. Es importante realizar una exploración completa, con atención al abdomen y un tacto rectal para investigar la competencia del esfínter y sangre oculta. Signos de alarma. Ciertos hallazgos plantean la sospecha de una etiología orgánica o más grave de la diarrea. Sangre o pus en las heces, fiebre, signos de deshidratación, diarrea crónica, diarrea nocturna, pérdida de peso. Estudios complementarios. Por lo general, la diarrea aguda no requiere estudios complementarios. En estos casos debe solicitarse un hemograma completo y una determinación de electrolitos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina. Deben tomarse muestras de la materia fecal para microscopio, cultivo y si hay antecedentes de antibioticoterapia reciente. En la diarrea crónica tenemos entre las pruebas iniciales pruebas de heces en las que se valore sangre oculta, grasa, electrolitos y antígenos o reacción en cadena de la polimerasa para Giardia, hemograma completo con diferencial, serología celíaca, hormona tiroidoestimulante y tiroxina libre, y calprotectina fetal o lactoferrina fecal. Y además también se tiene que evaluar por medio de la escala de Bristol en ambas diarreas. Cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería en pacientes con diarrea aguda se centran en la prevención de la deshidratación, la reposición de líquidos y electrolitos y el alivio de los síntomas. Es importante educar al paciente y a su familia sobre la importancia de la higiene, la preparación segura de alimentos y la prevención de la deshidratación. Considerar las características individuales del paciente como su edad, su estado de salud general y sus preferencias. Evaluación y monitoreo. Evaluar el estado de hidratación del paciente. Buscar signos de deshidratación como piel seca, ojos hundidos, disminución de la elasticidad de la piel y pulso débil. Monitorear la frecuencia y cantidad de deposiciones, así como la presencia de sangre o moco en las heces. Evaluar la temperatura corporal y la presencia de fiebre. Evaluar el dolor abdominal y otros síntomas. Rehidratación. Recomendar la ingesta de líquidos claros como agua, jugo, caldos o suero oral. En caso de deshidratación grave, puede ser necesaria la administración de líquidos por vía intravenosa. Administrar suero oral en pequeñas cantidades y con frecuencia, especialmente en niños. Dieta. Evitar alimentos grasos, lácteos, alimentos ricos en fibra y alimentos muy condimentados. Optar por alimentos blandos y fáciles de digerir como arroz, puré de papa y plátano. Considerar la introducción de probióticos o lácteos con bifidus para reprobar la flora intestinal. Higiene. Enseñar al paciente y a su familia sobre la importancia del lavado de manos antes y después de comer y después de ir al baño. Recomendar el uso de agua potable y la correcta manipulación de los alimentos. Alivio de síntomas. Administrar medicamentos para reducir la fiebre o aliviar el dolor abdominal si es necesario. Ofrecer apoyo emocional al paciente y a su familia. Educación. Informar sobre la prevención de la diarrea y las medidas para evitar la deshidratación. Explicar la importancia de seguir las recomendaciones médicas y de la necesidad de buscar atención médica si los síntomas persisten o empeoran. Complicaciones. Establecer criterios para la detección temprana de complicaciones como la deshidratación grave, la fiebre persistente o la presencia de sangre en las heces. Rehabilitar al paciente de manera oportuna en caso de complicaciones, por ejemplo, con suplementación de zinc. Acciones de enfermería. Los cuidados de enfermería en pacientes con diarrea crónica se enfocan en controlar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Monitoreo y evaluación. Signos vitales. Monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, ya que la diarrea crónica puede causar deshidratación y alteraciones electrolíticas. Características de la diarrea. Observar la frecuencia, la consistencia, el color y la presencia de sangre o moco en las heces. Estado nutricional. Evaluar la hidratación del paciente mediante la observación de la piel, las membranas mucosas, la presencia de edema y la medición de la diúresis. Evaluar la pérdida de peso, la presencia de alteraciones en los niveles de proteínas y la tolerancia a la dieta. Ofrecer líquidos claros y electrolitos como agua, caldos, jugos y bebidas isotónicas para reponer los líquidos y electrolitos perdidos. Estado mental y emocional. Observar la ansiedad, la depresión y el estrés asociados con la diarrea crónica. Cumplimiento del tratamiento y educación. Asegurar que el paciente siga las indicaciones del médico y el plan de cuidados. Promoción del autocuidado. Empoderar al paciente para que participe activamente en la gestión de su enfermedad y en la búsqueda de soluciones. Ayudar al paciente a elaborar un plan de alimentación adecuado a sus necesidades y a las recomendaciones del médico. Algoritmo de la diarrea. En este diagrama se puede observar
como la diarrea aguda puede llegar a convertirse en una diarrea crónica si no se toman las medidas y las precauciones necesarias. Escala de heces de Bristol. La escala de heces de Bristol valora las características de las heces en 7 niveles diferentes. En el número 1 tenemos el estreñimiento importante. En la 2, ligero estreñimiento. En la 3, normal. En la 4, también normal. En el 5, falta de fibra. En el 6, ligera diarrea. Y en el 7, diarrea importante. Muchas gracias.